buenos días, bienvenidos a su encuentro con Julio Villagrán. Una mañana de jueves 19 de abril, una mañana que hemos tenido noticias importantes en el ámbito mundial. El día de ayer se ha conocido que el nuevo presidente de Cuba, después de 60 años donde los Castro han dominado esa nación, habrá un nuevo presidente. Miguel Díaz-Canel será el nuevo presidente de Cuba. Eso lo dicen los medios internacionales. Con esas noticias y otras también hemos amanecido en El Salvador. Esta mañana vamos a platicar sobre la geopolítica. Esta mañana vamos a platicar sobre un conflicto que preocupa al mundo. Un conflicto que tiene ya 7 años de estar, digamos, dándole problemas a la política internacional. Me refiero al caso de Siria. Estados Unidos recientemente ha hecho un ataque con misiles a esa nación y hay posiciones muy claras, hay movimientos del ajedrez político importantes en la región del Medio Oriente. Rusia también es otro elemento que participa en esto. De todas estas cosas que se dan en la geopolítica internacional, vamos a platicar esta mañana. Me acompaña en el estudio, ya está conmigo el vocero de la Asociación Salvadoreña Palestina, Simán Curi, una persona muy reconocida en el ambiente de las relaciones internacionales en el país. Simán, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, don Julio. Gracias a ustedes, al canal que me invita, el que da la oportunidad para dar nuestra opinión y nuestro sentimiento y nuestro apoyo total del que está pasando en la patria madre nuestra, a una distancia muy lejana de aquí, pero nuestro corazón está allá y con la justicia de esta lucha. Perfecto, vamos a tener tiempo para platicar, Simán, sobre este tema que, digo, preocupa al mundo. Hay acusaciones de Estados Unidos en contra de Siria y de todo eso vamos a platicar esta mañana. Quédese con nosotros, una interesante propuesta en esta mañana de jueves 19 de abril. Ya regresamos. Estamos ya en encuentro con Julio Villagrán esta mañana de jueves. Hoy vamos a platicar sobre el conflicto en Siria, un conflicto muy lejano, pero un conflicto que tiene repercusiones mundiales muy importantes. Desde hace 7 años hay una acusación franca de Estados Unidos diciendo que Siria, el gobierno de Siria, encabezado por Yashar al-Assad, está atacando con armas químicas a la población, que esto es una cuestión delicada. Y de esas cosas vamos a platicar esta mañana con nuestro invitado Simán Curi. Simán, este tema sirio es un tema que se agrega a otros conflictos que se han dado en el Medio Oriente y que donde el principal elemento de ataque es Estados Unidos. Francamente, oyendo el que dice que hay acusaciones de Estados Unidos sobre uno y otro país, ellos no tienen el derecho de acusar a uno y a otro. Si vamos a acusar a un país, el primero, el que debe de ser acusado, es Estados Unidos. Ellos hicieron 263 guerras durante tan corto tiempo de existir. Ellos no son la autoridad mundial para que digan este hizo tal y el otro hizo lo otro. Siria está en una resistencia total, luchando contra organizaciones terroristas como ISIS, como Al-Nusra, como el Jihad al-Islami, y yo lo nombro, lo pronuncio como debe de ser y en árabe, apoyados y creados por Estados Unidos. Assad es un hombre, no podemos decir que es santo, no hay ningún gobierno democrático en el mundo árabe, al igual de América Latina. Lastimosamente, últimamente ya vemos que hay mucha injusticia igual a nuestro mundo árabe, pero no es la forma para quitar a un presidente dictador, digamos, y castigar a un pueblo de 18 millones de gente. Acaban de acusar en el 92 a Irak y salió una alarma falsa. Pero ¿qué costos tuvo para Irak?
2 millones de muertos, una destrucción total de este país que es rechazado, es antihumano y refleja el interés real para Estados Unidos y sus aliados en el mundo sobre estas guerras injustas. Hace 7 años trataron, como fue la moda en el mundo árabe, de revivir la primavera árabe. Atacaron a Libia. ¿Cuál es la situación de Libia ahorita? Libia, el país el que fue más avanzado en África, ahorita es un mercado de esclavos. Ahorita tiene 7 estados. Sí, también fue dictador, no fue la forma para quitarlo. Y créame, muchas veces vivir con una dictadura, ni con un imperialismo, un colonialismo y un ataque sobre un pueblo desarmado en cualquier país de Estados Unidos y sus aliados. De forma mediana uno, Simán, conoce que el interés de Estados Unidos sobre estos países del Medio Oriente es el petróleo. Y mucha gente dice, mire, Estados Unidos está atrás el petróleo, está sobre el gas natural que producen estos países. Entiendo que Siria no es un gran productor de petróleo y de gas natural, pero sí es una forma, en la geografía, es como es una parte de tránsito de mucho petróleo y de gas natural de otras naciones hacia el Mediterráneo. Pero en el fondo, sin duda hay intereses que Estados Unidos protege, pero también aparece el aliado que es Rusia, que aparece como aliado de Siria. El conflicto deja de ser, pregunto, de estos países árabes y se convierte en un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, o realmente el ataque es directamente contra estos países y sus gobernantes. Si regresamos mucho más atrás, desde Napoleón Bonaparte, 1879 creo, este hombre trató de invadir a estos países. Y lo más reciente, cuando Turquía, por eso lo llaman a nosotros turcos, que fuimos bajo el dominio de ellos durante 450 años y perdió su poder, su fuerza. Los aliados de siempre, Francia e Inglaterra, también trataron de dominar esta tierra con una promesa de liberar y dar a cada uno su independencia. Si vamos a hablar, y me interesa bastante, sobre Siria la Grande. Siria la Grande es el país o es la parte geográfica que tenía Palestina, Jordania, Líbano y Siria actual como un solo estado que logró el colonialismo de aquel entonces de separarla. Y como que son ladrones, lastimosamente, tal vez hay palabras duras que lo estoy usando, pero esta es la realidad. Y hay mucha gente que critica por esto. Pero separaron, agarró Francia, Líbano y Inglaterra y Siria, y los ingleses agarraron Jordania y Palestina. Ahora, ¿cuál es el interés? De mucho más antes que la historia, la posición de esta parte del mundo es muy estratégico. Es el contacto entre el Medio Oriente lejano o el mundo antiguo con Europa y el mundo nuevo. Uno, ahorita, ¿quién no sabe que las reservas más grandes del mundo están en esta parte entre Arabia Saudita, Irak y Siria? También tiene muy buena parte de petróleo. Tienen el gas natural. Ahorita usted, si Qatar, por ejemplo, si vamos a hablar, tiene la reserva más grande del mundo de gas natural. En Palestina también está saqueada por el Estado de Israel, tiene un gran parte del gas natural. Todo este
no deja de llamar el interés de estos países imperialistas, porque allá están colonizando estos países para robar sus fortunas, sus cualquier forma que puedan agarrar posición, poniendo hasta un policía de parte de ellos, el cual es Israel. Usted recuerda, en el conflicto del 67, Israel agarró las alturas del Golán en Siria. Así, no solo está atacando, digamos, hablando de Estados Unidos y los dos ayudantes, aliados, porque son ayudantes, francamente. El que ordena el Estado norteamericano tiene que obedecer Europa. Y lastimosamente, donde nació la democracia, están enseñando que no hay justicia, no hay derecho, no hay humanidad. En Siria hay más que 2 millones de muertos. Hay 5 millones de emigrantes que están por la culpa del hombre blanco. Pero sobre esto, están muy maltratados en Europa. Lo quieren echar, lo quieren matar, no lo quieren ver. Hay gente extremistas actualmente en Europa que lo ataca. ¿Por qué? Por la culpa de ustedes, este emigrante está sobre territorio europeo. Si vamos a hablar de Siria, lo digo, personalmente yo estuve allá. Siria no se compara con ellos. Siria tiene geografía grande, tiene petróleo, tiene la mejor agricultura del mundo, y yo lo garantizo. Ahorita, si no me equivoco, son 185.000 kilómetros cuadrados la dimensión de ese país. Es enorme, tiene frutas, tiene trigo, tiene Suria o Siria, como dicen, no depende casi a nadie. Un país que más que su autosuficiencia tiene aquella cultura de más de 7, 8, 10 mil años, y tiene 3, 4 millones de cristianos. Y aquí donde salgo del tema, cuando gente cristiana, sin conocimiento, sin sentimiento cristiano, ataca a alguien como Assad, la mayor parte del ejército de Assad son cristianos sirianos, lo llaman. Son el origen del cristianismo, son la gente que siga hablando el lenguaje de Cristo. Así da pena la desinformación, el que tiene el BBC, BBS, CNN, y lastimosamente aquí en el país también solo repetimos el que dice el gallo, y no es justo. Quiere ser informante, tiene que decir verdades. Claro. Trata de conseguirla de sus orígenes. Siria, claro, si uno no lee realmente estas historias, ¿verdad? Si no puede leer la historia de estos países, no puede entender lo que sucede en estos momentos. Simán, yo quiero invitarte para que en el próximo bloque nos puedas acercar un poquito, porque la gente, estamos tan lejos, ¿verdad?, de estas realidades, y la gente puede decir, mire, pero ¿qué tipo de gobierno, qué tipo de sistemas económicos, qué tipo de sistemas sociales tienen estos países árabes? Yo quisiera que nos ayudaras a acercarnos a esa realidad, Simán, de qué tipo, se dice, Estados Unidos dice los dictadores, el dictador Bashar al-Assad, hay que quitarlo, la guerra es interna porque la gente quiere quitar a este presidente, a este dictador, igual hablan de otros países. De eso quiero que platiquemos al regresar, Simán, que nos acerques al tipo de sistema político, social y económico que rige en estos países. Eso va a ser cuando regresemos después de este corte. Gracias por quedarse con nosotros en el encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de jueves platicamos con el vocero de la Asociación Salvadoreña Palestina, Simán Curi. A propósito, nos ha traído la revista que la Asociación Salvadoreña Palestina publica, y dice él que esto, si usted está interesado en conocer sobre esta cultura, sobre este país, lo puede hacer.
El sitio de ellos es www.asociacionsalvadoreñapalestina.org. Ahí pueden encontrar y pueden comunicarse con ellos. Una interesante revista. Yo estaba viendo desde que me la trajo Simán y realmente es un esfuerzo muy interesante de comunicar todo lo que es la cultura, la educación, el desarrollo de Palestina, Simán. Tratamos y francamente somos una parte del mundo que estamos atacados también de la injusticia. Estamos bajo una ocupación cruel, un Estado terrorista, el que es Israel. Y no están solo atacando con misiles, aviones, y aquella fuerza brutal que están contra nuestro pueblo allá, están atacando nuestra cultura. Así parte de esta revista en El Salvador es para revivir lo nuestro. Y francamente me gustaría que ven esta portada, este otro mensaje, el sepulcro donde murió Cristo. Cuando mucha gente trata de dar al conflicto palestino-israelí un toque religioso, el Estado israelí está atacando un pueblo con toda discriminación del mundo. Quieren una Palestina sin gente, ¿verdad?, para crear su propio Estado sionista. Me vas a disculpar, Simán, pero yo te voy a decir una cosa que usualmente en nuestros países decimos, este es turco, pero no dimensionamos realmente la separación de todas esas naciones del Medio Oriente y generalizamos de una manera y decir, estos son turcos, los turcos que vinieron al país. Yo quisiera que nos ayudaras a entender los sistemas de gobierno, los sistemas sociales y económicos que rigen estos países. Yo me recuerdo, yo vine en 1980 al país y cuando me decían turco me indignaba, me enojaba, pero al rato entendí y logré explicar. Francamente yo no lo culpo, faltó de nuestros viejos explicar a la gente que es turco. Palestina, por su posición geográfica, su importancia religiosa, siempre fue bajo la mirada de todo el mundo. Turquía dominó a nosotros 450 años. Así, los primeros que llegaron a esta tierra, a toda América, salieron con papeles turcos. Después llegó otra migración con papeles ingleses cuando estuvimos bajo el dominio inglés, otros con jordanos. Yo vine con papeles o la cepa israelí, pero sí lo digo aquí, Israel no tenía derecho, ni hasta el momento, ni antes de quitar mi identidad. Me quitaron mi identidad y gracias al Salvador que me dio a mí una nacionalidad, porque Israel me lo quitó. Y donde nací, yo vine de 25 años y no me dan a mí el derecho de vivir sobre mi tierra, en mi casa, con mi gente, adentro de mi pueblo. Y también yo no culpo, como le repito, de decir turco y otro. Tuvimos que explicar todo esto, pero yo creo que está claro. Aún estoy muy orgulloso de nuestra gente, el que llegó a principio del siglo pasado. Llegó gente descalza, gente sin estudios, gente con ganas de vivir, corriendo de injusticias siempre, de guerra primera mundial, la injusticia de Turquía, los ingleses, el terrorismo de Israel también es anotado, es registrado a nivel mundial, que estuvimos bajo terrorismo. Las primeras organizaciones terroristas casi reconocidas en el mundo fue el Stern, fue la Haganá, dirigidas por al tiempo llegaron a ser primeros ministros de Israel. Así venimos sufriendo, pero
por el tiemble del palestino, y gracias a Dios logramos integrar en la sociedad salvadoreña. Somos parte muy importante y hay unas cifras que lo deja a uno francamente extrañado de la grandeza del salvadoreño palestino. Estamos donde querrás, en política, en arte, en cultura, en educación. Estamos en todos lados y casi yo puedo juzgar que la única comunidad integrada en El Salvador, más que cualquier otra, es la Palestina. Somos en todo, somos salvadoreños de corazón. Y cuando vino el palestino para acá, vino a trabajar, vino a sobrevivir y a superar. Y gracias a Dios logramos. Otras razas llegó, saqueó, llevó y regresó a su país. Así somos orgullosos. ¿Qué tipo de sistemas los rigen a ustedes en Palestina y en los demás países, Siria, del que estamos hablando? ¿Qué tipo de sistema político, económico, social los rige, Simán? Lastimosamente aquí hasta podemos juntarlo con el ataque sobre Siria y otros países árabes. No hay un país árabe que tiene democracia. Todos son dictadores. Empezando, y aquí es vergüenza para Estados Unidos, francamente, no decir la verdad, más discriminador, más dictador que el rey de Arabia Saudita no existe. No hay derecho de mujer. La mujer no puede manejar carro, lo tiene tapada como que es a saber. Qatar igual. Son gobiernos puestos, pero estos, como lo dan al señor Trump, lo que quiere, lo financian y lo protege como un matón a estos regímenes no democráticos contra el temor de un Bashar al-Assad que es, usted si regresa unos 60, 70, 80 años atrás, se va a descubrir que el nacionalismo árabe nació en Siria, juntó con Egipto, lo pasó a Irak, a Libia, y tratamos de ser un país digno, un país árabe, como América Latina, un solo país donde hay fuerza, poder, habitantes, riqueza natural, petróleo. Pero por eso atacaron a estos países y no quieren que un país, un hombre como Bashar al-Assad, seguir las ideas del Ba'ath, de su papá, para crear un nacionalismo árabe que pare enfrente y el saqueo y la injusticia norteamericana y europea. Pero siempre Estados Unidos saca la bandera de la democracia y dice que estos países están gobernados por dictaduras y es por eso que Estados Unidos interviene con sus aliados en Europa, porque demasiado sometimiento hay de estas poblaciones a esta dictadura. ¿Es esa la razón principal, Simán, de esta injerencia? Yo quisiera que ataque a los dictadores porque no lo queremos, pero atacó a Saddam Hussein donde tenía el sistema de salud, la educación hasta la universitaria, el nivel de vida más alto en el mundo árabe, lo atacó por dictador. Pero en Arabia Saudita, con toda la riqueza del mundo, que están gobernando gente sin educación, gente dictadora, gente que no tienen en el sur de Arabia Saudita ni luz ni agua. Estos son dictadores donde debe Estados Unidos de atacar. Pero ¿qué hacen? Para proteger sus intereses, junto con Arabia Saudita, quieren poner un ejército en Siria. Están atacando hace 4 años a Yamán. Hay 6 millones de yamaníes que, aún lo voy a decirte franco, Arabia Saudita con todo su ejército, con todo el piso y toda la injusticia, el apoyo gringo para ello, no lograron con Yamán, un país pobre, un país sin armamento.
pero con la voluntad lo hacen. Ellos son cobardes. Donde lo proteja Estados Unidos, allá están. Son dictadores que no deben de existir. Y no solo hablo de Arabia Saudita, hablo de todo el Golfo Pérsico. Pero Estados Unidos solo atacó, junto con sus aliados europeos, los países más democráticos. Aún no son perfectos, pero mucho mejor que los otros. Allá por sus intereses, porque no quería gente que trabaja para su pueblo, gente que abre la mente para este monstruo que vive en el mundo árabe, porque tiene temor de él. Pero al fin y al cabo, no hay un imperio que va a vivir 1000 años. Se fueron los griegos, ingleses, romanos. No, Turquía dominó a nosotros 450 años. Se cayó. Y el dominio norteamericano en el mundo se va a caer. Y lo peor, yo lo digo, debemos de aprender, debemos de tomar muy en cuenta el que pasó en Irak, Libia, en Egipto, actualmente en Siria, la injusticia en Palestina, que América Latina algún día va a sufrir el mismo. Atacaron Panamá, atacaron a Granada, y a saber ahorita dónde da la gana. Y si es pronto va a ser. Mira, para entender un poco esto también, llama la atención que se hacen como bloques, digamos, en esa zona de apoyos. Vamos a hablar del caso de Siria en este momento, que ha sido atacada por Estados Unidos recientemente, pero hay, digamos, bloques que se identifican claramente. En el caso de Siria es apoyado por Rusia. Inclusive en la costa del Mediterráneo de Siria hay una base militar rusa. Y por otro lado, pues Estados Unidos con sus aliados también. Entonces dice, bueno, este pleito es un pleito que la dimensión es más grande porque los aliados, Israel, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, están apoyando a Estados Unidos y sus aliados. Y por otro lado, Rusia y otros aliados. Entonces, se dice, esto está cobrando una dimensión más grande geopolíticamente, Simán. Lo voy a decirte franco, ¿cómo Estados Unidos apoya a Israel? Israel es el cáncer, por ejemplo, del Medio Oriente. Son casareos europeos que llegaron a nuestra tierra cuando el hombre cristiano en Europa lo mató. Alemania, Hitler, y lo discriminaron toda la vida, del tiempo de la reina Isabel. El palestino abrió el corazón para ellos, llegaron a sembrar la semilla del mal, la muerte, en toda la zona. Tienen aliados, toda Europa, todo el hombre injusto, cristiano, blanco, en Europa y Estados Unidos. Ahora Siria tiene derecho de tener aliados. La flota de Estados Unidos, la sexta, yo me recuerdo de niño, está en el Mediterráneo. Egipto en 1956 fue atacada en la misma forma. Fue atacada por Francia, por Inglaterra y por Israel. ¿Sabe por qué? Por tener el derecho de construir su presa de agua adentro de su terreno, con su propio Nilo. Y ahorita lo están repitiendo. No quieren a Siria que avanza contra el terrorismo, el que está pedaceando esta geografía de este país noble. Quieren hacer un Estado kurdo, un Estado sunita, un Estado alawita, el que querrás, cuando Siria fue un país que jamás se apegó a ningún fanatismo, se apegó a ninguna religión. Es un país laico, donde hay 3,5 millones de cristianos. Así Siria está con todo derecho de resistir, de tener el aliado, el que quiere. Y gracias a Rusia que se metió en esta guerra, porque el norteamericano fue injusto, pero así va a salir. Entró Líbano, salió llorando.
entraron Vietnam, salieron quebrados. Donde fueron a pelear por la injusticia, salen perdiendo. Vamos al siguiente bloque. Yo quiero también que nos ilustres, Simán, sobre los diferentes grupos que se han conformado en Siria, que no son nuevos, que son de muchos años, que inclusive son grupos por regiones, entiendo. Unos atacan al gobierno, otros protegen al gobierno. Quiero que nos contes y nos ilustres un poquito también internamente cómo está dividido en el caso de Siria y el caso que se da también en otros países, porque la gente dice, al final, este es un tema religioso, es un tema de terroristas. De eso quiero que nos ayudes a conocer un poquito más, platicando con el vocero de la Asociación Salvadoreña Palestina en El Salvador, Simán Curi. Ya regresamos. Estamos ya de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerde que este espacio se retransmite a las 11 de la noche y también usted puede visitar nuestra página en el canal de YouTube. Va a encontrar todos los programas que aquí estamos emitiendo, inclusive este que estamos emitiendo en este momento. En breve estará a su disposición para que usted pueda, de manera más tranquila, más relajada, poder disfrutar de estos espacios de entrevistas. Hoy platicamos con Simán Curi, vocero de la Asociación Salvadoreña Palestina en El Salvador. También el tema Israel-Palestina, que tú has estado refiriéndote en esta entrevista, Simán, a veces genera confusiones, ¿verdad? Pero claramente Palestina sigue en el mundo luchando por ser reconocido como esa nación tan pujante. Y en El Salvador, tú dices, ustedes tienen mucha presencia en todos los ámbitos nacionales. Ayúdanos a entender un poquito, Simán, esto de, para aprovechar tu presencia acá, esto de Palestina e Israel. Un conflicto de muchos años. ¿Cómo es la situación en este momento mundialmente de Palestina en el mundo? ¿Cómo lo ve el mundo? Acabamos de pasar un mes de muchas memorias tristes. La última fue el de 30 del mes pasado, donde recordamos en 1976 el Día de la Tierra, y se pidió a nivel en Palestina y más que todo en Gaza. Si vamos a hablar de Gaza, porque el tema es muy grande, la población de Gaza, 2 millones de habitantes sobre un pedazo de tierra de 365,000 personas, kilómetros cuadrados, el 70% de esta población son emigrantes de Palestina histórica, de 1948. Así, esta gente salió en una manifestación, solo para contarte, pacífica, porque el mundo acusa al palestino de terrorista. Y me extraña, porque el mundo apoya las liberaciones de los pueblos. El pueblo palestino está bajo ocupación, tiene todo el derecho de resistir con armamento, que no lo tenemos. El pueblo palestino es un pueblo civil desarmado. Israel tiene más que 3,000 tanquetas, tiene 300 y pico de aviones y un ejército de 1 millón de personas, uno considerado el mejor del mundo. Y lo niegan a nosotros el derecho de resistir. Tanto que algunas veces Hamas tiró un misil, o un niño atacó con una piedra, pero la muerte siempre está sobre este palestino, el que está luchando por su propia liberación. Así, la ONU y el mundo moderno francamente están silenciados, no hablan la verdad y son títeres, con el perdón de todos, porque apoyan la liberación de un lado y deprimen al pueblo palestino, quien sale el 30 del mes pasado en una manifestación pacífica
y lo matan, el ejército matón de Israel, 34 palestinos que estaban desarmados, sin conocerlos, caminando a su frontera, sabiendo muy bien, pero memorando que quieren regresar a su propia tierra. 2,000 heridos, hombres, mujeres, niños. Mataron a un periodista. Cuando hablan de la libre expresión, ¿por qué no recuerdan los periodistas el que mueren en Palestina? Pero sobre todo ¿Por qué cuesta tanto por qué ha costado tanto la aceptación de Palestina para el mundo, Simán? La verdad, Palestina existe. Palestina existe desde Cristo y mucho más antes. Para que tenga idea, Jericó fue construida por arameos, cananeos, filisteos. Hace más que 10,000 años. Si vamos a regresar de la historia bíblica de Israel, tiene 3,000, 4,000 años. Pero fueron errantes, fueron atrás de la plata, atrás del mundo. Cuando fueron faraones en Egipto, dejaron a Palestina. El palestino murió de hambre adentro de su tierra, como sigue haciendo ahorita. Vino Cristo, hasta Cristo. Y aquí, ojo, Cristo es palestino de excelencia. Nació en una familia judía. Por eso jamás habló el hebreo, habló arameo en nuestro origen, en nuestro lenguaje. Hay un montón de cosas para aclarar. Y nosotros existimos antes de la historia. Israel es un Estado puesto a la fuerza con injusticia en 1948. Con una decisión de la ONU injusta, dando al que no tiene, el que tiene otro. Y dijeron que no tiene población cuando Palestina tenía 3 millones de palestinos originarios, nativos, indígenas, campesinos. Llegaron de montón de razas, pero solo bajo nombre de tener la religión judía, y llegaron para allá fácilmente a quitar al que tiene y agarrando el que no tiene. Ahora, es muy importante saber que en Palestina siempre vivió un 5% de palestinos judíos. Aquí El Salvador cabe para católico, evangélico, luterano, y allá Palestina igual. Palestina, mucho más antes que la existencia de Israel, tenía un 60% de musulmanes, 35% de cristianos y un 5% de judíos palestinos. En el Le Monde de Bélgica, 1937, hablan de Lord Yassir, hasta los nietos de él aquí están en el país, que sentaba en Belén, en su palacio, regalaba comida, ropa a todos, judío, cristiano y musulmán. El racismo, el odio lo crearon los europeos. Nosotros siempre vivimos juntos. Nosotros estamos conocidos del tiempo de Pilatos, de antes de Cristo. Ahora negarnos este derecho. Hay 138 países en el mundo que reconocen Palestina. ¿Cómo que no existimos? No existimos por la fuerza gringa, el que está apoyando a un Estado, a toda fuerza, y castiga a quien quiere apoyar a Palestina. Ellos acaban de votar en contra de Palestina por la capital, por Jerusalén, de un hombre, la verdad, no estable mentalmente, como el presidente Trump, que no reconoce leyes internacionales. Tampoco regresa a la resolución de partición de 1948 y sabe que Jerusalén es una ciudad sagrada bajo ocupación, mucho menos puede anexarla ningún Estado. Es muy fácil decir, estos países son terroristas. Estos países tienen a la base, en su defensa como nación, como país, el terrorismo.
Es muy fácil decirlo. Así Simán. es. Ahora, yo siempre lo repito, y no quiero ningún francés que se enoja. Si Yasser Arafat fue un terrorista, así debe de considerar al general de Gaulle, el hombre el que liberó a Francia, resistió. Así, Palestina, sus líderes, su gente, su pueblo, están resistiendo contra el ocupante, contra el colonialismo israelí. Así, si vas a acusar a alguien de terrorista, debemos de ir todos en la misma cama. El derecho legítimo de cada pueblo es resistir, es pacíficamente o con armamento, tiene derecho de resistir hasta que consiga su liberación. El terrorista es quien quita el agua a 6 millones de palestinos. Cuando no tenemos el mismo derecho sobre 1 litro de agua, cuando un israelí toma 7 litros al día, cuando pagamos el doble por este mismo litro de agua. Cuando Israel, hasta terrorismo contra la naturaleza. Israel desde 1967 hasta el día cortó, arrancó de 100,000 árboles de olivo. Hasta van a cambiar, vamos a sufrir allá en esta parte del mundo de un cambio climático exagerado. Ellos hablaban en este día de manifestaciones, de la gran marcha de retorno, que los palestinos están quemando llantas, un derecho, una manifestación pacífica, pero ustedes arrancaron 100,000 árboles de olivo, ¿verdad? Este es un crimen contra la humanidad. ¿Cómo avanza, para ir cerrando este bloque, cómo avanza políticamente en su diplomacia palestina para poder insertarse en un mundo tan moderno donde uno puede decir, Simán, estas cosas ya no deberían de pasar, esta discriminación para el pueblo palestino no debería pasar ya en estos tiempos, un mundo tan abierto, un mundo tan globalizado, un mundo donde la democracia puede ir avanzando un poco más, pero uno dice, ¿por qué en el caso de Palestina, por qué todavía persisten algunas cosas que no logra superar el mundo? No hay una guerra justa. Estamos contra las guerras, estamos contra cada soldado que mata, no solo en Palestina, en Angola, en Cuba, en donde querrás. Las guerras no se justifican, pero hay derechos humanos, derechos de pueblos, derechos históricos para nosotros como palestinos que deben de estar dados, entregados. Ahorita mucho tiempo hablamos de partición de 2 estados, palestino e israelí, pero yo personalmente, con mi humilde opinión, ya no podemos tener 2 estados. Debemos tener un solo estado, apartheid, porque no vivimos en igualdad. No podemos, imagínense, en el 47 se dio a Palestina el 48%, a Israel 52% del terreno. Logró en el 48 dominar el 72%. En el 77 agarran todo el territorio palestino. Dijeron que vamos a dar 22 a los palestinos y el resto para Israel, el 78. Construyen un muro. Lleva 8% del territorio palestino, no israelí. Y al fin construyen más que 300 o 600 colonias. Vive actualmente adentro del territorio palestino, supuestamente, 800,000 colonos. 35% de ellos son norteamericanos extremistas, ¿verdad? En esa zona. Vamos a ir platicando, Simán. En el último bloque quiero aprovechar para ver hacia dónde se perfilan estos conflictos en el Medio Oriente. ¿Qué espera el mundo sobre esto? Algunos dicen, se nos viene la Tercera Guerra Mundial. Algunos dicen,
estas provocaciones que están pasando con estos países. Y también hay gente que dice, ¿por qué no Estados Unidos toca así a Norcorea? ¿Por qué no toca Estados Unidos así a Rusia de esta manera como lo hace con los países árabes? De eso quiero preguntarte cuando regresemos. Después del corte vamos a estar ya en el último segmento de este encuentro con Julio Villagrán. Recuerde también visitar nuestra página de nuestro periódico digital informatvx.com. Ahí va a encontrar todas las reacciones, va a encontrar las posiciones de nuestros invitados a este espacio. Ya regresamos. Estamos en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Una interesante entrevista hoy con Simán Curi, vocero de la Asociación Salvadoreño-Palestina. El tema del Medio Oriente, el tema de los conflictos, siempre es importante que nos eduquemos y creo que es parte de nuestro quehacer, transmitir las voces de las personas que viven estos temas y muchos de ellos se apasionan. En el caso de nuestro invitado esta mañana que muy tajantemente nos está ilustrando sobre estos temas. Estados Unidos dominará estas tierras. Estados Unidos sigue provocando la guerra, dicen muchos. Estados Unidos no se quiere meter con Norcorea, Estados Unidos no se quiere meter con Rusia de manera plena porque son otras situaciones. Y muchas veces la gente de desigualdad en estos ataques que pasan. Por ejemplo, en el caso de Siria, más de 150 misiles lanzados el fin de semana. La gente dice son temas desiguales de Estados Unidos versus estas naciones. Este es un tema, francamente, me duele mi sentimiento un poco como nacionalista árabe. Lo digo, Irán es un país de mucha honra. Corea del Norte es un país también igual, tienen dignidad. En el mundo árabe, la mayor parte de los dictadores, amigos y apoyados de Estados Unidos son sin dignidad. Por eso no hay respeto para esta zona del mundo. ¿Qué pasa con la gente buena? La gente que defendió su patria, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Bashar al-Assad actualmente, Yasser Arafat, aquí están atacados a muerte. ¿Por qué? Porque no quieren a alguien que levanta la voz en contra de ellos. Lastimosamente, tratamos de hacer paz a cualquier costo. Palestina, por ejemplo, reconoció a Israel en 1988. Desde Oslo, 1993, está atrás de una paz que no existe. Así, tampoco van a decir que el palestino no quiere paz, como salió algunos hablando. El palestino corrió atrás de la paz hasta que yo acuso al gobierno actual, al presidente palestino y su gabinete, que no están en el buen camino. Deben de ir a las cortes internacionales, deben de quejar contra este Estado de Israel criminal. Ahora, hablando de estos dominios, usted sabe, Estados Unidos si quiere la paz lo hace, pero no lo quiere porque Israel es un país racista, dominado por sionistas y los capitalistas dominantes del mundo. Ellos son negociantes, son banqueros, entienden la fórmula de 1 más 1 son 2, así quieren estar allá para seguir robando esta zona del mundo. Estados Unidos, si quiere la paz, cuando reconocen el UNESCO a Palestina como Estado, no se retira y retira su apoyo. Se retiró, ahorita se retiró su apoyo a la UNRWA, la organización quien apoya a los palestinos refugiados desde 1948. Así este es un reflejo correcto, legítimo, que Estados Unidos está contra la paz más que todo en esta zona del mundo, protegiendo la policía de ella, el que es Israel, protegiendo
a los sinvergüenza dictadores de la zona, el que están apoyando a ellos económicamente y ellos vendiendo los armamentos para no usarlo. Durante la guerra de Saddam Hussein vendieron millares y millones y no sé qué de armamento a Arabia Saudita que jamás lo usaron. Lo usan contra su propio pueblo, pero no contra otro. El gobierno de Siria es acusado de que está atacando a la población con armas químicas. Es mentira, yo así de fácil. Fueron gente de la ONU a investigar. No hay ninguna prueba de esto. Segundo, hasta los mismos militares de Estados Unidos dicen que fue fabricado. Tercero, por primera vez hace 7 años, logra Bashar al-Assad con su ejército nacionalista construido de cristianos y musulmanes nacionalistas árabes, logran liberar varias partes que estaban bajo el dominio de los terroristas creados y apoyados por Estados Unidos. Así, cuando gana una guerra, ¿cómo va a tirar algo que lo acusan por él, lo da ventaja para que lo ataquen? Hay medios internacionales, Simán, que han dicho claramente que estos grupos terroristas, digamos, dentro del territorio palestino, atacando al gobierno, sí son financiados por Estados Unidos, y algunos dicen este es financiado por la CIA, este es financiado por el Pentágono, y identifican claramente el tipo de financiamientos que dan, cómo lo dan en logística, en entrenamientos, en dinero a estos grupos para atacar al gobierno de Siria, acusándolo sin duda de su dictadura, del sometimiento a su pueblo y sobre todo el uso de las armas químicas. Mira, la dictadura es mala, no es aceptable, pero fue otro tipo de una elección, como Estados Unidos llama por elecciones, pero no sembrar terroristas. ISIS, al-Nusra, el Jihad, contra Bashar al-Assad, son creados por Estados Unidos, son un nido. Estados Unidos ya es un nido del terrorismo internacional, debe de ser apartado, rechazado, y ahora están fabricando unas acusaciones que son mentiras, no son realidad. Bashar al-Assad logró casi a liberar a Siria de esta gente basura, porque el terrorismo llegaron de Afganistán parte, llegaron de Arabia Saudita, todos extremistas apoyados por Norteamérica y los europeos. Así que culpa tiene de atacar a esta gente, pero no en químico. Él logró a ganar y tenía que reflejar la cara más bonita, que logró hacerla. Pero para discriminarlo, lo acusan. Pero esta acusación está costando muy caro a un pueblo pobre sufriendo hace 7 años. Y le voy a decirte algo, el ataque fracasó. Estados Unidos ahorita puede atacar para tratar de recuperar su pérdida, su sinvergüenzada, el que hizo. Tiró 101 misiles, creo, no me recuerdo bien. Lograron los sirios a bajar 71 misiles. Cuando habló el señor Trump, habló a Rusia que ya van a sentir unos misiles tan inteligentes, tan dulces. Imagínense, un presidente de un liderazgo mundial habla en esta forma, pero la inteligencia de estos misiles fue enterrada en el mar, y igual a la inteligencia del... ¿A quién golpearon estos misiles de Estados Unidos? Francamente no lograron mucho. Atacaron una base de aviación siria que casi estaba vacía. Atacaron los mejores o más puntualmente Homs, Hamá
y Damasco, porque los puntos importantes en la geografía de Siria, pero no lograron nada. No lograron nada más que 3 heridos. Así gastaron millones de millones los gringos en un ataque y sin vergüenza de 3 países o 4, porque Israel participó también en estos ataques, contra un país sangrando de hace 7 años y sobre mentira, igual a la mentira que construyeron para atacar a Irak. ¿Qué le espera a Siria? Siria así, con la voluntad de su pueblo, con la voluntad de un presidente joven, culto, educado, que va a llevar a Siria a ganar una guerra junto con sus aliados, todo respeto para Irán, para Rusia, gracias a Cuba, el que acaba de mandar medicinas a este país herido. Van a salir adelante, van a ganar la guerra. Y es muy importante que está siempre Rusia e Irán a la par de Siria, porque Estados Unidos siempre va a tener temor. Ellos atacan al que no tiene fuerza. Acabaron con Panamá, lo dieron el que da la gana, atacaron Granada, atacaron aquí y allá, pero siempre, bendito sea el Señor, Dios está con las causas justas. Y pedimos por la paz, rezamos por Siria, que primero Dios pare y que abre la mente de este hombre tan inteligente como Trump, al igual de sus misiles inteligentes. Iván, queremos agradecerte que hayas venido con nosotros a ilustrarnos sobre ese tema tan difícil para nuestras culturas entenderlo, pero creo que muchas cosas han quedado muy claras de tu presentación. Gracias por venir. Muchas gracias y espero siempre ayudar en el que puedo, y cualquier invitación es bienvenida. Gracias, y vamos a estar atentos también al desarrollo de las actividades de la Asociación Salvadoreña Palestina, que son bastante dinámicos. Un saludo para todos ellos también. A ustedes en casa, gracias por quedarse con nosotros. Vamos a vernos mañana en este espacio de encuentro con Julio Villagrán. Será el día viernes que nos volvamos a encontrar. Pasen todos un feliz día.